Capítulo 62. María unge a Jesús. Este capítulo está basado en Mateo 26, 6 al 13, Marcos 14, 3 al 11, Lucas 7, 36 al 50, Juan 11, 55 al 57, 12, 1 al 11. Simón de Betania era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Él esperaba que fuese el Mesías, pero no lo había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado. Sus principios no habían cambiado. Jesús había sanado a Simón de la lepra, y Simón deseaba manifestar su gratitud. En ocasión de la última visita de Cristo a Betania ofreció una fiesta al Salvador y a sus discípulos. Esa fiesta reunió a muchos de los judíos, quienes vigilaban de cerca sus movimientos, y algunos con miradas hostiles. Según era su costumbre, el Salvador había buscado descanso en la casa de Lázaro. Muchos se dirigieron a Betania, algunos por simpatizar con Jesús, y otros por la curiosidad de ver a Lázaro, que había sido resucitado. Con certeza y poder, Lázaro declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. La gente estaba ansiosa por ver si Lázaro acompañaría a Jesús a Jerusalén, y si el profeta sería coronado rey en ocasión de la Pascua. Los sacerdotes y príncipes apenas si podían esperar la oportunidad de quitarlo para siempre de su camino. Recordaban cuán a menudo había eludido sus conspiraciones asesinas, y temían que ahora se mantuviese lejos. Casi no podían ocultar su ansiedad, y se preguntaban, ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Entonces, convocaron un concilio. Desde la resurrección de Lázaro, el pueblo apoyaba tanto a Cristo, que sería peligroso arrestarlo abiertamente. Así, las autoridades determinaron capturarlo en secreto y llevar a cabo el juicio de modo que llamase la menor atención posible. Esperaban que, cuando se diera a conocer su condena, la inconstante marea de la opinión pública se pusiera a su favor. Pero mientras Lázaro estuviese vivo, los sacerdotes y rabinos sabían que no estarían seguros. Que existiera un hombre que había estado 4 días en la tumba y que había sido resucitado por una palabra de Jesús terminaría generando una reacción. El pueblo se vengaría de sus dirigentes por quitarle la vida a quien podía realizar tal milagro. Por tanto, el Sanedrín decidió que Lázaro también debía morir. Mientras se tramaba esto en Jerusalén, Jesús y sus amigos fueron invitados a la fiesta de Simón. En la mesa, Simón estaba sentado a un lado del Salvador, y al otro lado estaba Lázaro. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia, Jesús le había perdonado los pecados y había llamado de la tumba a su hermano, por lo que el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído a Jesús hablar de su muerte cercana, y había anhelado honrarlo de alguna forma. A costa de gran sacrificio personal había comprado un frasco de alabastro con un costoso perfume preparado con esencia de nardo con el cual ungir el cuerpo de Jesús. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo, y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrando el frasco de perfume, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús. Luego, de rodillas y con lágrimas, le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga cabellera suelta. Sus movimientos podrían haber pasado inadvertidos, pero el perfume llenó la sala con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. ¿Por qué se molestó Judas? Judas presenció este acto con gran disgusto. Comenzó a susurrar sus críticas a los que estaban cerca de él, acusando a Cristo por permitir tal derroche. Judas, el tesorero de los discípulos, había usado para sí en secreto las escasas reservas de dinero que tenían, con lo que había reducido sus recursos casi por completo. Estaba ansioso de poner en la bolsa de dinero todo lo que pudiera obtener. Cuando uno del grupo compraba alguna cosa que él no consideraba esencial, solía decir, ¿por qué no se colocó ese dinero en la bolsa que yo llevo para los pobres? El acto de María fue un contraste tan extraordinario con su egoísmo, que él quedó expuesto a la vergüenza. Él trató de inventar un motivo digno para criticar el regalo de ella: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, era un ladrón. Si el perfume de María se hubiese vendido y el importe hubiera caído en sus manos, los pobres no habrían recibido beneficio alguno. Judas se consideraba muy superior a sus compañeros discípulos como hombre de finanzas, y había logrado tener gran influencia sobre ellos. Su aparente interés por los pobres los engañaba. El murmullo circuló por la mesa: ¡qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. María oyó las críticas. Su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera por su extravagancia. El maestro también podía considerarla derrochadora. Ella estaba a punto de escabullirse de allí, cuando oyó la voz de su Señor: déjenla en paz. ¿Por qué la critican? Él sabía que,
mediante ese acto, ella había expresado su gratitud por haber sido perdonada de sus pecados. Elevando su voz por encima del murmullo y las críticas, dijo: ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. El fragante regalo que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenaba de alegría su corazón. Ella estaba derramando su amor en cuanto el Salvador era consciente de su devoción, aunque lo estuviera ungiendo para la sepultura. Cuando él descendió a las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarían para siempre los que serían redimidos por él. María obedeció las impresiones del Espíritu Santo. María no entendía por completo el significado de su acto de amor. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había planificado por ella, y ella había obedecido las impresiones que de él había recibido. La inspiración no tiene la obligación de dar explicaciones. Una presencia invisible mueve el corazón a la acción. Esa es su propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción: ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Así como el frasco de alabastro fue quebrado y llenó toda la casa con su fragancia, así sería quebrantado el cuerpo de Cristo, pero él resucitaría de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cristo declaró: les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. El Salvador habló con certeza sobre su evangelio, que iba a predicarse en todo el mundo. Y hasta donde el evangelio se extendiese, el regalo de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acto generoso y espontáneo. Se levantarían y caerían los reinos, los nombres de los conquistadores serían olvidados, pero la acción de esta mujer viviría por siempre en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no sea más, ese frasco de alabastro contará la historia del abundante amor de Dios por una raza caída. Cuán terminante lección pudiera haberle dado Cristo a Judas. Aquel que lee los motivos de cada corazón, pudo haber revelado ante los presentes en la fiesta los capítulos oscuros en la experiencia de Judas. En vez de tener compasión por los pobres, él les robaba el dinero destinado a ayudarlos. Pero si Cristo hubiese desenmascarado a Judas, esto hubiera parecido una razón para la traición. Judas hubiera ganado simpatía hasta entre los discípulos. El Salvador evitó darle una excusa para su malicioso pacto. Judas deja la fiesta para acordar la traición a Jesús. Pero la mirada que Jesús dirigió a Judas lo convenció de que el Salvador podía ver su hipocresía, y que leía su carácter corrupto. Y al elogiar la acción de María, Cristo reprochó a Judas. La reprensión provocó resentimiento en su corazón, por lo que fue directamente al palacio del sumo sacerdote y ofreció entregar a Jesús en sus manos. A los líderes de Israel se les había dado el privilegio de recibir a Cristo como su Salvador, gratuitamente. Pero rechazaron el precioso don y compraron a su Señor por 30 piezas de plata. Judas estaba resentido por el costoso perfume que María había regalado a Jesús. Su corazón estaba lleno de envidia porque el Salvador había recibido un regalo digno de los reyes de la tierra. Por una cantidad muy inferior al costo del perfume, traicionó a su Señor. Los discípulos no eran como Judas. Ellos amaban al Salvador, pero no comprendían debidamente su carácter. Los sabios del Oriente, que sabían tan poco de Jesús, habían demostrado que entendían más plenamente el honor debido a él. Cristo aprecia los actos de cortesía que brotan del corazón. Él no rechazaba la flor más sencilla que un niño arrancaba para ofrecérsela con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, y bendecía a quienes las daban. En las Escrituras se menciona cómo María ungió a Jesús para distinguirla de las otras Marías. Los actos de amor y reverencia demostrados a Jesús son evidencia de que tenemos fe en él como el Hijo de Dios. Cristo aceptó la abundancia del afecto puro de María que sus discípulos no entendieron ni quisieron entender. El amor a Cristo fue lo que la llevó a la acción. Ese perfume era un símbolo del corazón de quien lo daba, la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. Los discípulos nunca comprendieron cómo debieran la soledad de Cristo al vivir la vida de los seres humanos. Él se entristecía a menudo porque sabía que, si hubiesen estado bajo la influencia de los ángeles celestiales que lo acompañaban, ellos también habrían pensado que ninguna ofrenda era de suficiente valor para declarar el afecto del corazón. Jesús nunca fue verdaderamente apreciado. Cuando Jesús ya no estuvo con ellos, y se sintieron en verdad como ovejas sin pastor, empezaron a ver cómo le podrían haber dado alegría a su corazón.
Ya no cargaron de reproches a María, sino a sí mismos. Oh, si hubiesen podido recoger sus críticas, que decían que los pobres eran más dignos del regalo que Cristo. Sintieron el reproche agudamente cuando bajaron de la cruz el cuerpo herido de su Señor. Hoy en día, pocos aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María. No considerarían nada demasiado caro como para darlo por Cristo, ningún acto de abnegación o sacrificio personal sería demasiado grande como para soportarlo por amor a Él. Las palabras dichas con indignación, ¡qué desperdicio! Trajeron vívidamente a la mente de Cristo el mayor sacrificio jamás hecho, el don de sí mismo como sacrificio expiatorio por un mundo perdido. Desde el punto de vista humano, el plan de salvación es un derroche insensato de bendiciones y recursos. Bien puede el universo celestial mirar con asombro a la familia humana que rehúsa las riquezas del infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellos exclamar, ¡qué desperdicio! Pero la expiación por un mundo perdido debía ser plena, abundante y completa. La ofrenda de Cristo no podría restringirse tan solo a quienes aceptarían el don. El plan de la redención no es un desperdicio por no lograr todo lo que está provisto por su liberalidad. Debe haber suficiente, y más que suficiente. Simón, el anfitrión, quedó sorprendido por la respuesta de Jesús, y dijo en su corazón, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Porque Cristo permitió que esa mujer se acercara a él, y como no la rechazó con indignación al considerar que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, porque no demostró que se daba cuenta de que ella había caído, Simón fue tentado a pensar que Cristo no era un profeta. Pero era la ignorancia de Simón respecto a Dios y a Cristo lo que lo inducía a pensar de ese modo. ¿Cómo obra Dios en realidad? Simón no comprendía que el Hijo de Dios debía actuar según la manera en que Dios lo hace, con compasión, ternura y misericordia. La manera en que Simón actuó consistía en ignorar el servicio lleno de arrepentimiento que dio María. Que ella besara los pies de Cristo y los ungiera con perfume era exasperante para su duro corazón. Pensó que Cristo debería reconocer a los pecadores y reprenderlos. A estos pensamientos silenciosos contestó el Salvador, Simón, tengo algo que decirte. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Como Natán con David, Cristo cargó a su anfitrión con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. La había agraviado profundamente. Por medio de los 2 deudores de la parábola, Jesús representó a Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar que ellos dos debían sentir diferentes grados de obligación, porque ambos tenían una deuda de gratitud que nunca podrían pagar. Pero Jesús deseaba mostrar a Simón que su pecado superaba al de ella tanto como la deuda de 500 piezas de plata excedía a la de 50. Ahora Simón comenzó a verse desde un nuevo punto de vista. Vio cómo Jesús, quien era más que un profeta, consideraba a María. Sobrecogido de vergüenza, se dio cuenta de que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Cristo continuó, cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero con lágrimas de arrepentimiento, María los ha lavado y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, a quien tú desprecias, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Cristo enumeró las oportunidades que Simón había tenido para mostrar su aprecio por lo que su Señor había hecho por él. El que examina los corazones leyó el motivo que impulsó la acción de María, y también vio el espíritu que inspiró las palabras de Simón. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí, le dijo. Te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Simón pensaba que honraba a Jesús al invitarlo a su casa. Pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Su religión había sido un manto de fariseísmo. Había despreciado la compasión de Jesús. No lo había reconocido como representante de Dios. María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. El orgullo de Simón queda humillado. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarlo abiertamente delante de sus invitados. Jesús no lo trató como deseaba que María fuese tratada. Vio que Jesús estaba tratando de conquistar su corazón con bondad compasiva. Una denuncia severa hubiera endurecido su corazón para no arrepentirse, pero una corrección paciente lo convenció de su error. Vio cuán grande era la deuda que tenía para con su Señor. Simón se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Cristo conocía las circunstancias que habían dado forma a la vida de María.
Él hubiera podido apagar toda llamita de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Él la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella lo había oído reprender a los demonios que controlaban su mente y su corazón. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Supo cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella pudo vencer. Cuando a la vista humana parecía un caso perdido, Cristo vio en María aptitudes para el bien. El plan de la redención ha otorgado grandes posibilidades a la humanidad, y éstas se harían realidad en María. Por medio de su gracia, ella llegó a participar de la naturaleza divina. La que había caído, y cuya mente había sido habitación de demonios, llegó a estar cerca del Salvador, en compañerismo y ministerio. María se sentó a sus pies y aprendió de él. María derramó el valioso perfume sobre su cabeza, y lavó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz, y lo siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. María fue la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias de cada persona. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puede que lo seas, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no rechaza a nadie que llora arrepentido. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. A quienes se vuelven a Él procurando refugio, Cristo los une a su propia naturaleza divino-humana. Ningún ser humano ni ángel malo puede acusarlos. Están de pie junto al gran portador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros.